Antes de ver el video de hoy, verifique rápidamente a continuación para ver si se ha suscrito. Es completamente gratis y le permite no perderse ninguna de nuestras historias. Osara era muchas cosas, una grari, una de las pocas especies bípedas de mamillones en el vecindario espiral local. Tenía casi 54 años, aunque se tiñó el cabello castaño de un verde vibrante y se lo humectó para mantener su piel de un lavanda claro. Pensando en eso, tal vez también era un poco vanidosa. Dejando todo lo demás de lado, era una granjera o al menos le gustaba pensar en sí misma como una granjera. En verdad, no había tocado la tierra adecuada ni había cosechado un vegetal en más de 2 décadas. No, en cambio, su gobierno la había seleccionado para ser ministra de Agricultura después de una larga carrera formando la CEI bajo los soles. Un trabajo que aceptó por muchas razones. Pagar, hacer actualizaciones o reformas. Días libres reales. Parte del atractivo en ese momento era trabajar en un escritorio, no en los campos. De allí, ascendió a asesora del núcleo planetario y luego a ministra de Recursos Portátiles para el sector GLAR. Ahora disfrutaba del título de venerada magistrada principal de la terraformación de Hindari. Un trabajo increíblemente aburrido. Todas las posiciones gubernamentales de alto nivel tendían a ser similares. También era impresionantemente importante decidir qué regulaciones, materiales y tecnología se utilizarían para reformar los mundos estériles en el siguiente punto de apoyo de la civilización Hindari, muy importante. Pero por las 6 lunas, ¿cómo extrañaba recoger una calabaza tardar fresca? Tal vez porque extrañaba tanto la agricultura, esperaba con ansias el único evento del año en el que volvía a estar. Ligeramente cerca de la Tierra, la Expo Anual de Terraformación, al gobierno Hindari le gustaba organizar esta pequeña exhibición por una variedad de razones, traía muchas nuevas tecnologías potenciales para la colonización de toda la galaxia. Por un lado, el espacio era un lugar grande, pero estaba casi vacío, un porcentaje fugazmente pequeño de él eran planetas y un número aún más pequeño de ellos eran adecuados para ser terraformados, sabiendo que tener los mejores métodos más avanzados e infalibles para convertir una roca inhóspita en un hogar era clave. Había examinado docenas de empresas de todas las especies más cercanas cuando los grupos de interés habituales mostraron muy poca innovación. Expandió su alcance consiguiendo algunas corporaciones de las que ni siquiera había oído hablar. Los Akula GRRs, los humanos y los Otari eran a quien le interesaba especialmente ver, aunque tenía un par de viejos sombreros en el ring, no parecía completamente parcial en contra. De los participantes anteriores en total había seleccionado 6 empresas para albergar la última adquisición de los Hindari. Este planeta Prat 3 solo era estrictamente habitable ya que tenía suficiente atmósfera para respirar el suelo apenas dentro de los límites aceptables de toxicidad. Técnicamente era un poco demasiado caliente. Oficialmente hablando, el índice de terraformación de Hindari sección GR subsección ZTH línea 4 indicaba una temperatura planetaria promedio de 40 volts o menos. Osara había falsificado los números un poco ansioso por ver si podía obtener algunos resultados interesantes de los delegados en esta rotación. A cada uno se le dio un biodomo para terraformar durante el último ciclo solar, que se tradujo en aproximadamente 3 años estándar de Hindari. Los biodomos equivalían a invernaderos, sellados realmente con ventilación o comodidades limitadas, cada uno lo suficientemente grande para un pueblo o una ciudad muy claustrofóbica y rigurosamente separados de los demás. Por supuesto, esperaba un poco de espionaje y sabotaje. El objetivo final eran los mejores métodos para la terraformación. Después de todo, si las técnicas de riego de un grupo podían beneficiar a otro grupo, el pH del suelo mucho mejor, y si los cultivos de un grupo no podían soportar alguna manipulación de la luz, bueno, esa era una buena métrica para saber también. Se retocó el maquillaje para cubrir las manchas oscuras que se formaban en su piel cuando su transbordador atravesó la atmósfera. Debajo de ella era del complejo 6 grandes cúpulas alrededor de un eje central en la superficie cubierta de polvo rojo y rocas. El eje albergaba las habitaciones, el muelle del barco, la central eléctrica y demás. También sería donde saludaría a los distintos participantes antes de dirigirse por los túneles conectores a sus respectivas cúpulas. Cada cúpula desde el exterior al menos parecía opaca negro, un toque que ella personalmente había visto usando un tipo especial de polímero que absorbe toda la luz visible en un lado antes de liberarla en el otro. Técnicamente el brillo transparente hacía exactamente lo mismo sin el efecto de oscurecimiento, pero arruinó la sorpresa. Ella lo había vendido al comité técnico como una característica de seguridad para evitar el espionaje, pero para ella todo se trataba de la revelación. Quizás además de una vieja y vanidosa granjera, Hindari era un poco precoz. El pensamiento trajo una sonrisa a sus labios cuando el hub central abrió.
Su piloto, un joven Ari llamado Kodar, atracó con la gracia y la deficiencia que había llegado a esperar de su personal, incluso se levantó para escoltarla ofreciendo un brazo bien musculoso mucho más agradable que su piloto perdido que desdeñaba el ejercicio en todas sus formas. Estar visiblemente en forma no era un requisito para su piloto u otro personal. Técnicamente algunos rumores e inferencias discretamente colocados habían hecho maravillas por la estética de su oficina, aunque salieron juntos. Para encontrar un semicírculo de sapientes esperándolos, las especies participantes enviaron 2 delegados cada uno para saludar a los jueces entrantes de la expo. A cada equipo se le permitió un personal de hasta 30, pero eso abarrotaría el muelle de atraque, y de todos modos solo estaba interesada en hablar con los expertos técnicos. Saludos de la Commonwealth, Grady, dijo levantando una mano y erizando su cabello en saludo. Es con gran emoción y honor que vengo hoy a ver los resultados de sus trabajos. Su voz hizo eco en la bahía. Drones servidores llegando desde todos los ángulos con bandejas de comida por lo general. Aquí es donde tendríamos un periodo de mezcla de pequeñas charlas, bocadillos, y todo eso. Ella arrojó los drones de regreso a sus grietas, pero no estaba mintiendo sobre mi emoción. Quiero ir directo al tema. Varios de los participantes parecían consternados por el anuncio. Esta era la 12. A expo que había supervisado, y la parte de conocer y saludar era el mejor momento no oficial para acosar al juez con sobornos, ofertas y halagos poco sinceros a Shara, más rica de lo que le gustaría admitir. Hacía tiempo que había dejado de ser seducida por los sobornos. El año pasado la gente de CLE cargó discretamente una caja de huevos de araña Dran en su lanzadera, un regalo raro y delicado, incluso para una mujer con los medios de Ashar, pero ese fue un soborno sobresaliente en las últimas expos, y resultó ser un intento de contrapeso a una demostración menos que estelar. Así que en lugar de bailar diciendo que no a todos los intentos de comprar su aprobación, solo quería ver su trabajo basar el mérito de sus presentaciones en bueno. Su mérito, creo que dijo mirando al grupo que los Krum son los primeros en el docket. 2 individuos en gran parte esféricos de 1 metro de altura cojeaban hacia adelante sobre sus 4 patas rechonchas. La mayor parte de su piel verde pálida estaba cubierta por insignias pintadas y patrones en lugar de ropa. Osara estaba contenta por la singularidad de las cubiertas, ya que le permitían distinguir a la pareja, por lo demás idéntica. Saludos más cálidos, magistrado principal, dijo una de las esferas con una voz mucho más lírica y ligera de lo que hubiera esperado. Por favor, ven por aquí. Hizo un gesto con una mano rechoncha de 4 dedos hacia una especie de coche claramente destinado a los Grum. Fisiología Grum Coda, el trineo, dijo Osara dándole una palmadita a su piloto en el brazo. Él obedientemente se alejó corriendo para recuperar el pequeño y cómodo trineo flotante del transbordador. En poco tiempo estaban siguiendo a los GRRN por el túnel conectivo hacia su biodomo, mientras los otros delegados se mezclaban o se retiraban a sus propios espacios. O'Hara miró las estadísticas de su biodomo. La salida de Do en la unidad principalmente para matar el tiempo, pero también era lenta para informar sus preguntas. El Grom Grun tenía excelentes números en general, pero incluían caídas y picos preocupantes en su comida. Madera y oxígeno. Se preguntó la causa cuando se detuvieron en la puerta del bioma. Bienvenidos a la humilde exhibición de los Bioworks Galra, dijo uno de ellos llevándola adentro. Caminaron a lo largo del alto pórtico de observación para ver mejor la infalible geometría del proyecto de abajo. Osara notó perfectamente copas cuadradas de árboles donde cada árbol parecía idéntico al de al lado, además de campos de cultivos también cuadrados. Lucían fila sobre fila de comida cuidadosamente cortada, siendo cosechada por una multitud de Grom GRSH. Osara miró hacia abajo a sus escoltas. Parte de las regulaciones era que solo tendrías 30 trabajadores. Veo varios cientos allí abajo. De hecho, en una suposición conservadora, había casi 500 de los FIDs rechonchos vagando por los terrenos. Un simple malentendido. Esos no son Grom Grun, dijo el que O'Hara estaba empezando a pensar como el líder de su dúo. Nuestra gente se reprodujo por clonación. Sin embargo, hay una tasa de defectos del 5%, esos son los defectos. No son trabajadores tanto como drones biológicos. Una revisión cuidadosa asegura que sean trabajadores perfectamente complacientes, pero competentes. Osara tomó nota para mirar las noticias sobre un levantamiento de la instalación minera Grum Grun. Había leído algunos meses atrás de lo contrario. Decidió seguir adelante. Muy bien, resopló, no queriendo incidir en los métodos de otra cultura por desagradable que fuera en el camino. Noté excelentes números de producción, salvo caídas en todos los sectores a intervalos semirregulares. ¿Podrías explicarme? Oh sí, el otro hablaron avanzando justo cuando los clones GR Gruna son nuestros productos perfectamente idénticos hasta los estratos de los bosques Lamar. Esto nos permite cultivar muy rápidamente cantidades masivas de alimentos lumar y algas productoras de oxígeno. Incluso hemos cultivado una sección de fruta taratara para que la pruebes. Hicieron un gesto, y un esteroide más pequeño de aspecto demacrado cojeó hacia ellos, sosteniendo una bandeja de frutas cortadas en cubitos. Aprecio la oferta, dijo Osara, pero hizo un gesto para que el clon defectuoso cojeara a otro lado. Pero todavía tengo curiosidad sobre estas caídas en la producción. Bueno, los clones
Tienen cierta debilidad a los patógenos y hongos. Las palabras sonaban como si dolieran activamente decir, si una cepa bacteriana o un portador de hongos encuentra un punto de apoyo en el producto, efectivamente ha dejado toda esa línea de productos inutilizable al menos hasta que uno de nuestros genetistas pueda sintetizar un mejor código genético. Cada pocos meses hemos tenido que desechar el proyecto y comenzar de nuevo. Eso no fue ideal, aún así la productividad fue asombrosa a pesar de los contratiempos, así que entretuvo al PA un poco más y obtuvo detalles sobre lo que se suministraría durante un proyecto de terraformación a gran escala. Al final el precio fue, aunque bastante bien, estarían pagando por defectos de Grunt como fuerza laboral casi indefinidamente. La tarifa de suscripción anual para reemplazar a los trabajadores muertos o viejos era un tercio sólido del costo. Tomó nota de que la tecnología de clonación podría ser útil como parte de un esfuerzo general de terraformación. Mientras Kodar la conducía al siguiente bio perteneciente a los Otari, sus números de producción habían sido muy impresionantes al principio, pero comenzaron a disminuir significativamente con el paso del tiempo. Por lo general, era lo contrario, ya que los proyectos tendían a aumentar su viabilidad. Se bajó del trineo y fue recibida por un par de Atari de alas negras, uno muy alto, el otro mucho más rechoncho. Sus plumas cubrían sus cuerpos como una capa, dejando solo sus picos rojos visibles. El más alto de ellos extendió una mano bruscamente. «Sea bienvenido, juez majestuoso», el pájaro chilló, haciendo un gesto angular con su mano extendida. «Este es Rust Matron GFT», dijo haciendo un gesto para sí misma. «Ese es Rust Scholar Car. Este proyecto es el Nido Haven Microcomputronic Submission». La matrona sacudió su talón en lo que Osara leyó como un enérgico florecimiento de boato sincronizado lo suficientemente bien con la puerta. Abriéndose, el grupo salió al pórtico para encontrar un agujero. «No tengo intención de insultar a Osara», dijo lentamente mirando el enorme abismo que se extendía por todo el espacio del domo. Parecía como si las paredes del bioma simplemente continuaran hacia abajo, donde se suponía que debían encontrarse con el suelo, pero esto no es una exposición minera. La matrona hizo una especie de sonido de coin, que el traductor de OSH Shara indicó que era una risa forzada. «Mi nombre, gran humor majestuoso juez», dijo un talón haciendo un gesto salvaje. «No, este es el trabajo de terraformación de nuestros nanitos. El erudito Rose mostrará nuestra excelente tecnología». GFT hizo una reverencia y se escabulló hacia atrás, permitiendo que el Otari más pequeño avanzara desde debajo de su capa de plumas. Sacó una caja de metal que se quedó en el aire, donde la colocó. Cuidó Excuse, abrió y el estuche se abrió para revelar un pequeño frasco de líquido plateado, y lo que Osara reconoció como una muestra de tierra del tamaño de una cabeza de la superficie, con unos pocos toques de botones discretos en el estuche. El líquido plateado fluyó hacia arriba y salió de su contenedor envolviendo la muestra. Después de varios minutos francamente incómodos, el líquido plateado se retiró revelando la mayor parte de la tierra intacta y una raíz de garta del tamaño de un dedo. «Los nanitos toman de la tierra lo que se necesita», dijo la matrona delicadamente sacando la delgada raíz vegetal del estuche. «Luego reconstruyen en la estructura de lo que uno desea». «¿Por qué la raíz es tan pequeña?», Osara preguntó. «Los jóvenes de su hermana cultivaban vegetales más grandes en sus jardineras. ¿Y qué pasó con el resto del suelo?». Señaló sobre el pórtico hacia el abismo bostezante. «El suelo es un medio pobre», gruñó el Otari, en cuclillas. «Sin suficiente material bueno, tanta basura inutilizable. Se necesitan montañas para hacer granos adecuados y alimentos de raíz». Se estremeció hacia atrás cuando la matrona le gritó que cerrara el pico. Osara sintió como si hubiera tropezado con un punto delicado para el erudito, pero la microcomputación de Nest Haven proporciona bloques minerales ricos en nutrientes para reabastecer nanitos. En lugar de cavar grandes agujeros, alimentarlos con ladrillos, te preparan comida, aire y agua suficiente para Rust. Interesante. Osara pensó que aunque quizás no sea la mejor en terraformación, esta tecnología podría apuntalar las reservas de alimentos de emergencia. ¿Cómo se evita que los nanitos se repliquen en exceso? Su propia gente tenía tecnología de nanitos, pero la investigación se secó después del tercer escenario de Grey Goo. Tuvieron que darle brillo a un planeta sobre los nanitos. «Tienen vida útil», dijo Carl presionando algunos botones más en la caja. «Después de un año RAR estándar, todos los nanitos emiten pequeños EMP para destruirse entre sí». El líquido en el frasco comenzó activamente a crepitar con estática y burbujear antes de pasar de una sustancia viscosa plateada a un lodo de color óxido. Beneficio adicional de esterilizar el suelo para que ningún patógeno pueda interferir con la futura implantación de nanitos. El pájaro rechoncho parecía bastante orgulloso de esto. Osara tomó la información, hizo algunas preguntas más y obtuvo el precio para el proyecto a gran escala, que terminarían teniendo comprar una carga de nanitos cada año, así como una cantidad masiva de esos ladrillos de nutrientes para satisfacer la demanda a medida que la población se establecía. Era al menos muy nuevo, reflexionó. Mientras Kodar los conducía al bioma CLE, casi optó por omitir los lagartos, todavía amargados por su presentación anterior la última vez. Simplemente hicieron funcionar todo con drones. Los costos de mantenimiento y energía eran astronómicos.
lo que hacía que el mantenimiento del sistema fuera 10 veces el gasto de las máquinas reales. Desafortunadamente, los reptiles se mantuvieron fieles a la forma, la pareja era el mismo dúo del año pasado cuyos ojos saltones se movían constantemente alrededor. Ozara notó cierta decoloración en sus escamas amarillas. Edad o estrés, pensó. Aún así le mostraron una selección familiar de drones para la propagación de semillas, la polinización, la cosecha y similares. Tuvo que admitir que, desde una perspectiva de producción, era alto y constante. Todos los campos y estructuras estaban curados a un grado mecánicamente perfecto con hileras nítidas de cultivos y césped bien cuidado, pero los costos de energía aún estaban mucho más allá de lo razonable, al igual que el cuadro de expertos necesarios para mantener operativa la flota de robots. Puede que consiga algo de cosecha drones, pero ese era el alcance que estaba dispuesta a invertir en ellos. Hasta el bioma Aquiolcodar dijo que tabulando números en su pizarra de datos esperaba un mejor desempeño que el perdido. Los resultados Akul eran mediocres, debido principalmente a un periodo de configuración muy prolongado. Parecía, cuando llegó encontró los dos aracnoides sorprendentemente pequeños, eran aproximadamente del tamaño de su torso, y estaban cubiertos de exuberante pelaje naranja debajo de sus batas de laboratorio. Ozara tuvo que recordarse a sí misma que de hecho eran científicos muy inteligentes y no arañas de peluche animadas. Hindari, estamos encantados de conocerte, magistrado principal. Uno de ellos dio un paso adelante, voz adorablemente alta y burbujeante. Soy el técnico orbital Shala, y este es mi compañero especialista radiológico GR. Espero que no te importe, pero GR es un poco tímido debido a su voz. Para su facilidad conduciré la demostración en vela mitad de las soluciones orbitales a 8, por supuesto. Ozara, con un gran esfuerzo de voluntad, logró mantener un tono profesional y una cara seria. Luego, caminaron hacia el pórtico de observación para ver una exhibición bastante hermosa. El terreno montañoso salpicado de rocas del bioma original había desaparecido, aparentemente golpeado por completo. En el mismo centro del campo rojo, sin rasgos distintivos, había una estructura de vidrio de una complejidad increíble. Era del tamaño de un pequeño pueblo o tal vez un castillo enorme con torres imponentes y pasarelas delicadas. El científico de un orbital quisiera presentarles una ciudad hecha del espacio. Charala agitó un par de sus brazos en el aire para enfatizar. Nuestro sistema satelital indujo una onda de presión altamente concentrada que redujo todas las formaciones a una superficie perfectamente plana. Necesitaría un micrómetro láser para encontrar incluso un DEIT. Luego, el láser de alta potencia alimenta la arena resultante en la estructura de vidrio que ve antes. Los pulsos magnéticos selectivos también orientan las moléculas de hierro y cobre en la arena para crear una infraestructura de energía. Se utiliza un satélite secundario para inducir cambios climáticos que aumentan en gran medida la concentración de oxígeno y el contenido de humedad del área. El resultado es una hermosa estructura con un campo cultivable plano, de tierra formable, todo sin tocar el suelo. Ozara miró por encima del pórtico al campo decididamente desértico alrededor del palacio brillante. La tierra cultivable parece un poco mediocre. Comentó que fueron los humanos. Vinieron. Un barítono que sacudió el pecho de Osh. Shara miró hacia abajo a la pequeña araña luciendo igual de sorprendida por su arrebato. ¿Quiere decir que los humanos apagaron manipular un satélite?, dijo Chara, acariciando a su compañero para consolarlo. ¿Por qué irían y harían eso?, preguntó O'Hara, pensando que era una exhibición bastante abierta de sabotaje. Bueno, el manipulador puede haber apuntado accidentalmente un poco al bioma humano, dijo claramente incómodo. Estaba configurado para causar lluvias y tormentas significativas. Nos pidieron que redirigiéramos nuestro objetivo, o lo harían por nosotros. Respondimos demasiado lento para sus gustos, aparentemente. Hola, veo. Ozara revisó su evaluación y señaló que el sistema satelital puede resultar delicado para fuerzas externas. No funcionaría si un pirata o cualquier otro poder maligno pasara por la órbita y esencialmente detuviera un proyecto de terraformación. Además, los satélites funcionaron objetivamente. Ralentizar el cristal. La estructura solo se completó el mes pasado, lo que explica por qué su producción fue básicamente nada al principio. La única razón por la que tuvieron producción de alimentos fue una aventura apresurada en la hidroponía. Además, el precio era bastante extremo debido a la naturaleza especializada de los satélites, especialmente si optaban por el sistema de defensa orbital para mantener segura la plataforma de terraformación. Los satélites Akula serían útiles para la infraestructura sin nada más. Ozara revisó sus notas y se preguntó qué tipo de mantenimiento podría requerirse para estructuras completamente brillantes. Cuando se subió al trineo flotante, los números catalanes que examinó eran extraños. En lugar de un valor, simplemente no eran aplicables para alimentos, aire y agua. La última vez que los Catan estuvieron en la expo tenían varios motores de terraformación, hicieron uso de una mezcla de drones y mano de obra para cultivar. Era un paquete muy estándar. En realidad, compró al final de esa expo.
Esta vez, cuando los dos grandes sapientes Vitolskos la condujeron al bioma, se encontró con una sola máquina masiva en el medio del bioma. Era un feo cubo de hierro que apenas encajaba dentro del domo. «Hermoso, sí», preguntó uno de los dos. «No particularmente no». Osara dijo tratando de permanecer diplomática. «No, por supuesto que debes usar estos un conjunto de brillos de realidad aumentada», se colocó en su mano con un suspiro, se los puso. Los catalanes eran ilusionistas consumados de alguna manera. Una cantidad notable de medios locales vinieron de ellos, y un dispositivo de camuflaje catalán siempre fue de primera línea, por lo que no se sorprendió al encontrar una vista muy bien representada de un espacio verde con árboles de luces y pájaros que explotaron. En fuegos artificiales. El feo cubo se convirtió en un edificio luminoso de fachadas delicadas y arquitectura intrincada, una forma de descanso de lidiar con la estética. Admitió disfrutar de la exhibición. Todos los catalán have eyes diseñados para ver esto, una cirugía simple para permitir a los colonos tales vistas, es parte del paquete dentro de los motores de terraformación. Son apartamentos por 50.000 Grand Rari. Una ayuda visual apareció mostrando un espacio rectangular muy pequeño con espacio suficiente para 6 semillas Hindari. Una familia puede sentarse en esta casa y usar la computadora cuántica incorporada para explorar espacios digitales. Las sillas se encargarán de la alimentación y la eliminación de desechos. Los desechos se reciclan y procesan en nutrientes con requisitos mínimos del planeta. Los residentes nunca tienen que salir del motor. Apoyará la colonia Grari de esta manera durante 10 generaciones antes de necesitar intervención. Bueno, Osara estaba luchando con una manera de poner en palabras lo poco que consideraba que esto era una mejora con respecto a su última presentación. Técnicamente sí, esto satisfaría sus necesidades de una colonia floreciente, pero también podrían vivir en una estación o nave de semillas. Veo la practicidad de su diseño, dijo finalmente. Devolvió las gafas, y más para permanecer diplomática que por interés real. Obtuvo un precio por la implementación del motor a través del entrenamiento y lo hará. Logró reprimir su estremecimiento hasta que estuvo sentada en el trineo. «Vamos, Kodar», dijo el trineo moviéndose un poco más lentamente que antes. Perdidos estaban los humanos mientras Kodar los conducía a su parada final. Osara repasó las estadísticas de los biomas anteriores. Definitivamente había algunas tecnologías efectivas disponibles, aunque la mayoría tenían problemas que resolver o venían con suscripciones costosas a largo plazo. Comenzó a leer el resultado del bioma humano y lo encontró poco impresionante. Especialmente la producción de alimentos era mucho menor que las otras. Eran una raza relativamente nueva para ser justos, y su tecnología puede no ser tan avanzada como le hicieron creer. Dejó el bloc de datos cuando Kodar comenzó a reducir la velocidad de su trineo. Se encontró con los dos humanos que esperaban en la entrada de su bioma. Se parecían más a un Hindari de la delegación, aunque un poco más altos y de coloración extraña. Uno de ellos, la hembra de un invitado, era de un marrón oscuro y el macho de una especie de color blanco rosado. Su cabello también era del marrón oscuro de un Hindari envejecido, pero parecían vivaces, por lo que puede que no sea el indicador de años avanzados que era para su gente. Vestían ropa sencilla, chaquetas verde oscuro con pantalones rectos que Osara supuso que eran su atuendo formal. «Hola, señora primera magistrada», dijo la mujer saludándola con una aproximación lo más cercana a un Hindari formal. «Hola, como su anatomía lo permitía. Mi nombre es S. Peta Patel, y este es mi socio H.R.I. Budro. Somos los oficiales de Relaciones Públicas de Hias Gift Terraforming Public Relations». Esperaba hablar con sus expertos técnicos, dijo sorprendida. «Por supuesto», dijo H.R.I. acompañándola hacia la entrada. «Es solo que el líder técnico es muy apasionado y difícil de sacar del biodomo. Solo estamos aquí para acompañarlo hasta él y discutir cualquier asunto comercial específico, fuera del proceso de terraformación en sí». Osara hasta ahora no estaba impresionada no venir a saludar al juez grosero. Entonces las puertas se abrieron. En lugar del pórtico de observación, un camino dir serpenteaba por una pendiente hacia un bosque. No solo un bosque, sino un dosel denso e impenetrable de verdes vibrantes. Cerca del centro del bioma había un claro donde Osara podía distinguir un puñado de casas y lo que podría haber sido granjas. Los dos humanos ya habían comenzado su descenso, deteniéndose solo para mirar atrás cuando estuvo claro que Osara no los había seguido. «Magistrado principal, ¿necesita ayuda?», preguntó Osara. No estaba segura de que hubieran pasado décadas reales desde que había pisado una superficie que no había sido nivelada con láser. Se sintió extrañamente como romper una tradición de larga data, pero su zapato finalmente tocó el suelo y se emocionó cerca de la entrada. El bosque era principalmente arbustos y matorrales por los que pasaba el camino, pero a medida que descendían, los árboles crecieron y se elevaron sobre ellos. Pudo ver que muchos de ellos tenían frutos de algún tipo o albergaban zánganos de aves tan realistas que podría haber jurado que eran reales. Se quedó boquiabierta. En el área circundante como una rebanada de Hindari Prime primordial robado directamente de una pantalla de realidad virtual, pero real. Olía tan vivo que recién se dio cuenta de lo estéril y soso que era el aire fuera de este espacio. Todo es muy impresionante, admitió tambaleándose en sus sentimientos mientras caminaban. «¿Por qué? Gracias, señora
Vino una voz humana masculina desde el P delante de ellos, miró a sus escoltas para encontrar a un humano de más de 2 metros de alto y hombros lo suficientemente anchos como para parecer más una pared que un sapient. Su piel era de un color bronceado moteado, y su cabello era de un tono casi blanco de oro, que recordaba a un Gundari joven. Sostenía un pequeño cuadrúpedo con cuernos debajo de un brazo que emitía un sonido mientras sus extremidades colgaban flácidas. Madame Prime, la magistrada HRI, hizo un gesto hacia el humano gigantesco. Este es Joe Bob, nuestro líder técnico. Habla un subtipo de Terán llamado Deep South, así que por favor háganos saber si su traductor tiene algún problema. Haremos todo lo posible para aclarar las cosas. El chiste de Henry no fue gracioso las primeras 100 veces, y no es gracioso ahora. Joe Bob, gruñó mi traductor. Osara dijo un poco sin aliento, parece estar a la altura de la tarea. Gracias, estaba tomando un poco más de tiempo organizar sus pensamientos, pero finalmente puso su mente en las tareas rutinarias, señor. Jobob podría describir su proceso de terraformación. ¿Cómo consiguió todo esto? Hizo un gesto alrededor de ellos. Explique las tecnologías en juego, desventajas incluidas. Estaría feliz de, señora, dijo haciendo un gesto para que continuaran por el camino. Tenemos que llevar a Bluebell de regreso al pasto primero, así que hagamos toda nuestra charla en el camino. Esperó a que Shara viniera a su lado, claramente disminuyendo su ritmo antes de comenzar. Bueno, hicimos todo nuestro análisis de suelo inicial. Los chicos del laboratorio escogieron algunos paquetes bacterianos y especies de árboles. ¿Cuál sobreviviría mejor? Eso es solo el comienzo. El mío antes de que BR en los otros robles, pinos, abeto, algunos arbustos y matorrales y similares arreglaron el equilibrio de nitrógeno y pH. Montar bienes para que pudiéramos comenzar con las plantas más delicadas. Melocotón, por favor, dales algunos sistemas de raíces delicados. ¿Ves? En espera, Osara interrumpió mirando alrededor las formas irregulares de los árboles. ¿Tu proceso de terraformación es simplemente plantar árboles Wild Ones? Preguntó una ráfaga en el curso del método primitivo. Joe Bob dijo como si esa fuera una pregunta sinceramente extraña. Mamá ha estado haciendo árboles y arreglando el suelo desde siempre, y seguirá haciéndolo para siempre a partir de ahora, pero esto es un caos. Osara miró a su alrededor por primera vez en un recuerdo vagamente reciente, siendo incapaz de encontrar una sola línea recta o ángulo recto en ningún lugar. No es Joe Bob, parecía genuinamente confundido por el estallido. Es la naturaleza, ella crece donde necesita. Sobre eso dijo, señalando en lo que respecta a Osara una dirección aleatoria. Había una cresta que seguía colapsando en el río hasta que un arbusto de zarzamora de raíz profunda creció. Nada más, creció allí demasiado inestable. Mamá eligió una buena planta de rápido crecimiento con raíces profundas, como un hueso. ¿Qué hacer? El área sólida como una roca. Ahora hay una guarida de zorros en el verano, lo cual es bueno, porque necesitábamos algunos depredadores más. ¿Qué pasa con mantener baja la población de aves? Población de aves. Osara miró hacia arriba, escuchando el canto real de un pájaro vivo, resonando a través de las ramas de los árboles. No condujo. ¿Por qué? ¿En qué diablos necesitarías drones para nada? Los pájaros esparcen semillas porque eso es lo que hacen. También mantienen a raya a los insectos y suenan bonitos. Osara casi gritó sintiéndose inestable sobre sus pies. ¿Tenías materiales de construcción contaminados? Haces algunas preguntas tontas. Si no te importa que lo diga, Joe Bob dijo bajando el cuadrúpedo mientras salían al claro central. Trajimos insectos. Ve, mamá necesita polinizadores. Eliminación de desechos. Llevando comedores. Todo el lote apoyó una mano en el árbol cercano. Una sonrisa suave y amorosa en su rostro. Has mencionado a esta mamá un par de veces. O'Hara intentó volver a su trabajo una vez más. ¿Es algún tipo de guía a cargo de este proyecto? ¿Qué inteligencia artificial? JB. Una computadora. Peter aterrorizado. No, me refiero a la naturaleza de mamá. Joe Bob dijo que ella está a cargo aquí. Cuando hay demasiadas hierbas, se equilibra con más depredadores. Si hace demasiado calor, se vuelve más oscuro. Plantas para que absorben más sol. El mal tiempo hace que las raíces se hagan más profundas. Hablas como si esto fuera una especie de organismo sensible, dijo Osara haciendo un gesto hacia el árbol. Sí, respondió Joe Bob, levantando una ceja. Está tan viva como tú o yo, y más inteligente que Ney. Bueno, es más inteligente que yo de todos modos. ¿Quién? Joe Bob le dio a Osara un pequeño empujón que casi la hizo caer. Así que no hagas nada, preguntó Osara recordando plantar campos y campos de tallos de GTA y el trabajo agotador detrás de eso. También no somos parte del sistema. Hizo un gesto para indicar, bueno, todos somos sus administradores. Manténla a salvo y él saludable. A cambio, ella nos alimenta y nos da lo que necesitamos para ser felices. Se movió hacia una planta achaparrada en el borde del bosque y con exquisito cuidado sacó una fruta roja brillante de un tallo bajo. Regresó y se la entregó a Osara, quien la tomó en la mano. Ahí hay un tomate. Gran razón por la que soy un tipo tan alegre. Se quedó callado, los ojos vagando hasta una mirada de clara concentración se apoderó de su rostro y luego salió corriendo. No tenía idea de lo que estaba pasando, especialmente cuando golpeó un árbol. No espere, un catalán. Uno de los delegados catalanes se descubrió después de ser golpeado tan fuerte. Osara pudo sentir el impacto a través de sus zapatos.
Debe haber tomado un paseo en su trineo flotante después de su reunión en su bioma. Su manipulador era un taladro de algún tipo. ¿Estaba tratando de cosechar algunos de los árboles humanos? Nadie lastima mis árboles, insecto viscoso. Bob procedió a temblar y maldecir muy coloridamente al alienígena flácido. Ozara no estaba completamente seguro de que el insectoide todavía estuviera vivo. ¿Cómo lo sabía?, preguntó Ozara mirando a Sita. Cuando dice que es parte del sistema, lo dice en serio. Peta respondió encogiéndose de hombros. Los humanos son parte del bosque. Nuestra salud en realidad se degrada cuando no estamos cerca. Vida vegetal de algún tipo. Muchas plantas en macetas fueron al espacio en esas primeras naves coloniales. Hubo un momento en que tratamos de no ser parte de la naturaleza en nuestro mundo de cuna. Casi lo convertimos en una roca estéril. Luego volvimos, dejamos de pelear con mamá y trabajamos con ella, no más granjas de monocultivos, pesticidas, curar animales, era mucho más trabajo que simplemente seguir la corriente. Veo que dijo O'Hara mirando el tomate, noté una producción de alimentos menos óptima. Si este sistema es tan efectivo, entonces ¿por qué podemos forzar una mayor producción? HRI intervino, pero tiene un costo, agotar el suelo, uso excesivo de agua, ese tipo de cosas. En cambio, nos enfocamos en la sustentabilidad. A menos que haya un impacto de asteroide, este lugar seguirá produciendo aire, comida y agua potable hasta que se apague el sol. Hoshara consideró eso, especialmente en comparación con las tarifas de suscripción anuales necesarias con las otras compañías. Una última pregunta, entonces sí, los dos humanos preguntaron al unísono, ¿su paquete de terraformación viene con uno de esos? Señaló a Jobob, que se estaba retrocediendo para golpear nuevamente al catalán recién despertado.